ponentes y asistentes a una nueva sesión cultural, esta vez dedicada a la presentación de la obra de David González Couso, que junto con los demás participantes en este acto nos introducirá en la esencia de un libro útil y didáctico para profesores y alumnos, estudiosos, estudiantes y el público lector interesado en conocer mejor la literatura española contemporánea. David González Couso es investigador y profesor de lengua castellana y literatura en educación secundaria y bachillerato en Ourense. Se ha especializado en literatura española contemporánea y en particular en la obra de Carmen Martín Gaite. Participa en los proyectos Vieses, Bibliografía de Escritoras Españolas, y Andalucía Literaria y Crítica, fondos documentales para una historia inédita de la literatura española y su estudio. Los legados de Alborg y Canales, Universidad de Málaga. Es autor de libros y artículos individuales y colaboraciones conjuntas. Entre sus publicaciones se cuentan, entre otras, las monografías siguientes: Los perfiles gallegos de Carmen Martín Gaite, epílogo de Ana María Martín Gaite, 2008, obra revisada en segunda edición en 2014. Una propuesta de lectura para Caperucita en Manhattan, 2008. Guía de lectura Caperucita en Manhattan, prólogo de José Luis Borau, 2010. El rastro del verano, itinerarios para leer a Carmen Martín Gaite, 2020. Y Piñor, lugar literario, 2023. A estas monografías se suman diversos artículos especializados en prensa y revista, además de su participación en obras colectivas y seminarios académicos. Ha publicado traducciones literarias del inglés al gallego y del castellano al gallego y viceversa. Contamos también en esta presentación con el profesor Óscar Sobral Prieto. Es natural de Madrid. Tras iniciar estudios de farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, decidió cambiar el rumbo de su trayectoria académica y en 1993 se matriculó en Filología Árabe en dicha universidad, donde finalmente se licenció en Lingüística en 1998. Desde 2001 ejerce como profesor de educación secundaria en centros públicos de la Comunidad de Madrid. En febrero de 2008 publicó su primer poemario, Los versos reventados. En 2017 publicó Tensioactivos anímicos. En 2021 presentó en Madrid su tercer poemario, El jadeo del perro. Este último libro también se presentó en 2022 en Lleida. El autor ha publicado además algunos poemas en la revista Tinta en la Medianoche y ha prologado el libro que hoy presentamos, Partidarios de la Felicidad, el grupo madrileño del medio siglo, una generación en marcha, 2024, del profesor David González Couso. Participa también en este acto la profesora Carmen Campuzano Medina. Es licenciada en Filosofía y Letras, Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid desde 1976. Ejerció como funcionaria docente en Geografía e Historia entre 1979 y 2004. Ha recibido cursos docentes de cine y fotografía y ha sido profesora de cine y fotografía en enseñanza secundaria obligatoria y de comunicación audiovisual en bachillerato. Como historiadora ha publicado trabajos sobre fuentes gráficas y audiovisuales hispano-magrebíes. En la década de 1990 colaboró como docente en un curso de enseñanza abierta en la UNED, dedicado al cine y a la fotografía en la historia contemporánea. Ha sido seleccionada como becaria en varias ocasiones. Por ejemplo, dentro del programa Erasmus de la Unión Europea, Roma, 1991, para la investigación El discurso de la política mediterránea de Mussolini en los medios de comunicación italianos, prensa y noticiarios cinematográficos. También becada por el Consejo de Europa en 1993 y por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París en 1994. Ha realizado asimismo numerosos cursos de orientación docente. En su bibliografía se refleja su perfil investigador en el área de fuentes orales y audiovisuales. Entre sus publicaciones más recientes podemos citar el artículo relacionado con el cine argelino para la revista El Diwan de los Libros en su número 1 de septiembre de 2024. Desde 2005 es traductora de inglés, francés, alemán e italiano al castellano
y del castellano al francés y al inglés. Estará también con nosotros, pero a través de un texto, la periodista Maite Martín. Nació en Las Palmas de Gran Canaria. Estudió Ciencias de la Información en la rama de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y es máster de Periodismo organizado por la editorial Prensa Canaria entre las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y la Complutense de Madrid. Es autónoma experta en gabinetes de comunicación. Es también animadora sociocultural, formadora de formadores y gestora cultural. Compagina su trabajo dentro del ámbito profesional como periodista con la impartición de cursos de formación de escritura creativa, conferencias y organización de eventos literarios. Ha recibido, vamos a ver, sí, vamos a ver, es que estoy resumiendo porque la verdad que es muy extenso. Bueno, vamos a pasar a sus publicaciones. Entre las obras editadas podemos encontrar Sin permiso, 2012, libro de relatos eróticos y asimismo Reflexiones en blanco y negro, 2016. A estas obras se suman La espiral del silencio, 2018, y con la escritora Martina Villar, leyendo a Jane Millares en 2020. Ha participado en varias antologías, recapitulando 2013, 12 meses, 12 autores, un libro, 2013, y también en la antología Narradoras Indóciles, publicada por Diwan en 2023. La autora forma parte de la antología de 100 escritoras canarias de Chicha Reina, 2020, y del libro G21, Novelistas Canarias, 2020. A las producciones anteriores se añaden 31 cuentos para octubre, 2021, Cicatrices, 2022, 52 voces para el universo, 2022, Territorios íntimos, las profundidades del placer, 2022, 101 relatos de periodismo, 2023, y Negro sobre Rojo, 2023. Ahora vamos a pasar a leer el texto de Maite Martín, que según el programa interviene en primer lugar, y es un texto que nos puede servir también de introducción para la sesión de esta tarde. Dice así literalmente: ante todo, quiero pedirles disculpas por no poder estar hoy con ustedes. Tenía los billetes comprados y todo preparado, pero a veces una no puede controlar las circunstancias de la vida. Agradezco a la librería editorial Diwan Mayrit por este compromiso de difusión cultural, por la fidelización de las personas que procuramos estar siempre ahí, porque eso indica lo bien que se está haciendo este trabajo. Agradezco a David González Couso por este ensayo, porque de hecho su dedicatoria a mi alumnado siempre, excusa de mi vocación, me ha abierto la puerta al recuerdo, al amor que siento por la literatura gracias a una profesora. Siempre he querido escribir. La literatura y la lectura me han llevado a querer ser la profesional que soy nadando entre el periodismo y la ficción. Pero el amor a la literatura no nace, se construye y son las y los maestros quienes nos lo inculcan, quienes nos abren esa ventanita al conocimiento y nos inoculan el bichillo de querer saber más y más. Las y los formadores deben estimularnos y animarnos no solo como lectores, sino críticos literarios. Eso es algo que merece toda gratitud para quienes nos acompañan en y desde las aulas como él. David me ha abierto un mundo casi olvidado. Gracias a este libro he vuelto a leer a Martín Santos y Tiempo de silencio. He regresado a mi adoración por Carmen Laforet, al respeto de aquellos autores y autoras que permanecieron dentro de nuestras fronteras en un exilio interior a sí mismos. Me he asomado a las letras de Ignacio Aldecoa, su amor por Lanzarote y la isla de la Graciosa. He vuelto a sumergirme en el jarama de Sánchez Ferlosio. He mirado con lupa a esos niños de la guerra de Josefina Rodríguez Aldecoa, que pasó varias veces por la isla y de la que un amigo y compañero, Alejandro Zabaleta, me contó que tuvo ocasión de entrevistarla y comer alguna vez con ella. Aún se la haya conocido, una Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, tan estudiada por González Souso, Zúñiga, Goytisolo, etc. La generación del medio siglo creo que ha sido una generación poco valorada.
Yo misma reconozco haber hecho quizá oídos sordos u ojos vagos y me he dedicado a leer lo que nos obligaban en los colegios. Ahora que puedo elegir y gracias a este libro, he aprendido muchas cosas que desconocía. Me atrevo a valorar y validar las temáticas que nos acercan al contexto histórico, económico y social de posguerra. Ese realismo social tan influenciado por la literatura externa y el cine. Esa renovación del realismo que Benito Pérez Galdós inició marcando un hito en la literatura universal. Independientemente de esos estilos literarios tan diversos y del uso del lenguaje directo, desprendido de ornamentos superfluos, de los magistrales diálogos, de la búsqueda de una identidad común en un espacio hostil, a pesar de todo eso, me quedo con un par de lecciones que creo que debemos tener presentes quienes hemos decidido aventurarnos en el mundo de la literatura. La honestidad, la amistad, la generosidad de apoyarse y reseñarse unos a otros. El hecho de ese compañerismo de hacerse prólogos, de escribir en las revistas literarias de la época. Madrid es el protagonista indiscutible de esta generación. Es una ciudad y personaje de peso incalculable. He vuelto a soñar con las tertulias y cafés, a envidiar ese Madrid que tanto adoro y esa época que me hubiera gustado vivir. Sin duda, hubiera hecho lo posible por estar en esos cafés, pensiones como Lido, Florida, Dulcinea, espacios propicios para la discusión, la creatividad, la inspiración, el intercambio de ideas. Autores y autoras venidos de provincias como yo lo he sido. Por lo tanto, Madrid es una suma que incluso se apropió de Benito Pérez Galdós, quien lo universalizó, sin olvidar ante todo que también venía de Gran Canaria. Me considero una agitadora cultural y he querido copiar algunas de esas lecciones de vida y aplicarlas en mi isla natal. No tengo dudas de que existirán corrientes literarias jóvenes de mucho talento, inquietas y rebeldes, y me encantaría poder unificar diferentes generaciones en espacios donde aprender unas personas de otras, porque concibo la cultura y la literatura en particular como un lugar común, un universo abierto. El mundo editorial sigue siendo otro punto casi envidiable de quienes escribimos y queremos publicar. Hay muchas, pero también una gran eclosión de autores y autoras que hacen más difícil la selección y tener en cuenta la calidad literaria. Las revistas literarias de la época son también protagonistas de esos años. Hoy hay cientos y a veces no se pueden sostener económicamente. De hecho, con otro compañero periodista, escritor, Manolo Almeida, creamos Dragaria en Canarias, pionera online, pero que pese a las alabanzas y calidad de la misma, hubo que dejar en el limbo digital y que tarde o temprano desaparecerá por no poder sufragar el mantenimiento del dominio. No podemos olvidar que los escritores del medio siglo, partidarios de la felicidad, fueron objeto de críticas por no exiliarse durante la dictadura franquista. Muchos intelectuales y artistas de la época optaron por abandonar el país debido a la represión política y cultural. Y eso les permitió mantener cierta libertad creativa y expresar sus ideas de manera más abierta. Sin embargo, ellos tuvieron sus motivos para quedarse. Algunos consideraban que su labor como artistas implicaba resistir desde dentro del país, utilizando la escritura como una forma de oposición al régimen, un arma de destrucción masiva, una muestra de rebeldía, como nos gusta señalar a quienes creemos ciegamente en la libertad de expresión. Otros, quizás por motivos personales o familiares, prefirieron permanecer en España a pesar de las dificultades y precisamente luchar desde sus trincheras de tinta y papel. A pesar de esas críticas, los escritores del medio siglo en Madrid lograron crear una obra literaria relevante y comprometida con su época, teniendo en cuenta temas profundos y reflexiones sobre la sociedad y la condición humana. Su contribución a la literatura española es y seguirá siendo muy destacada. Y si bien es cierto que el campo de la narrativa ha sido inspirador, no podemos obviar las aportaciones poéticas de autores como Jaime Gil de Viedma, también recordado por González Couso, sino a Claudio Rodríguez, Ángel González o Valente. Aunque creo que en la narrativa
Destacaron más las mujeres, cosa que me alegra muchísimo y sobre todo porque acapararon premios que hoy en día siguen siendo de gran prestigio nacional y minoritarios para mi género. Quizá les parezca que hay mucha prisa en esta construcción, pero lo que sostengo, más allá de algunas modificaciones, me parece relevante porque les dejo la mirada y experiencia de una mujer formada durante la dictadura que llegó a Madrid en los años 80 y que deja su huella y que fue marcada por el cosmopolitismo de esta ciudad. Gracias a David, al prólogo de Óscar Sobrat, a Carmen Campuzano, que me ha acompañado en mis aventuras, en mis propias aventuras, y que seguro que nos hablará de esa influencia del cine y la literatura europeas. Y estaría horas hablando, intercambiando pareceres, pero no me lo permite mi situación actual. Ojalá podamos vernos pronto y hacer una tertulia frente a un café, un té o una copa de vino. Brindo por ello, por la literatura, por las letras y la belleza que pueden encerrarse en unas simples cuartillas. Gracias por tanto y felices fiestas. Bueno, pues después de esta introducción, ahora tiene la palabra la profesora Carmen Campuzano. Buenas tardes y muchas gracias a la librería editorial Diwan por invitarme a participar en la presentación de este libro y muchas gracias también a todas las personas que nos siguen a través de Internet o que están aquí presentes con nosotros. Bueno, yo comenzaré abordando algunos aspectos objetivos de este libro y luego pasaré a hablar en un nivel más subjetivo. En primer lugar, nos encontramos con un trabajo de investigación y de documentación muy notable, que a mí realmente me ha sorprendido muy positivamente y que admiro realmente, porque además de su interesante contenido, permite ampliar y profundizar a quien lo desee gracias a las muchas notas y referencias bibliográficas. El autor ha trabajado muchísimo, eso queda claro desde el primer momento. A lo largo de los capítulos se nos va presentando un panorama muy completo de ese grupo madrileño de escritoras y escritores de los años 50 en todos los aspectos relacionados con su actividad literaria entonces. Estilo, género, características del grupo, papel de los editores, los premios, la relación entre literatura y cine, el descubrimiento del neorrealismo italiano, autores, el descubrimiento importante también de autores de otros países, por ejemplo, norteamericanos, además de también franceses y anglosajones en general. La importancia de la revista española como punto de publicación, difusión de sus obras, etcétera. La verdad es que es en un espacio pequeño, no se hace nada difícil el seguimiento de todos estos aspectos y están todos presentes y bastante y muy bien planteados, ¿no? Y sobre todo, a lo largo de todas estas páginas, en todos los capítulos, aparecen las propias voces de estos autores y autoras, sus reflexiones sobre su quehacer como grupo, su forma de concebir la escritura, la narrativa, y de qué escribían desde la perspectiva histórica y por qué. Yo me voy a limitar a leer unos párrafos de ellos mismos sobre, concretamente de Carmen Martín Gaite, sobre qué escribían en aquella época, de los años 50 en España. Los cuentos de los jóvenes escritores de revista española son historias que se caracterizan de forma casi unánime por no tener un final feliz ni ofrecer ninguna moraleja. Se diría que la única pretensión es presentar algunos retazos de la realidad circundante y dejar vislumbrar los conflictos de los hombres y mujeres que la padecen. Pero el autor nunca brinda una solución. Se limita a ser testigo de lo que cuenta. Los personajes al pulular por el cuento dejan un rastro de desazón, como si viajaran en busca de un lugar más cómodo y mejor ventilado o se debatieran por romper sus ataduras.
prefieren sentirse prematuramente desengañados a vivir engañados. Son páginas, son párrafos de Esperando el porvenir de Carmen Martín Gaite. Y después, y luego veréis por qué he elegido estos párrafos en la segunda parte, digamos, de mi exposición. Pero de todo esto no se decía absolutamente nada en los periódicos. Y no importa mucho insistir en este extremo para resaltar el inapreciable testimonio que aportó a un tema tabú como el de la injusticia social casi toda la literatura española publicada a lo largo de los años 50 y luego hasta el estallido del boom hispanoamericano. Es indiscutible que quien no quiera complementar su información sobre la vida cotidiana de esa época, acudiendo a la cantera del cuento, la novela y el guión cinematográfico, sacará poca cosa de las hemerotecas. Sí, efectivamente, después ahondaremos en esto, pero claro, yo es que además me imagino esa España de los 50 y pocos, donde, por supuesto, está la censura, donde España además lentamente va saliendo de su aislamiento internacional, porque en 1953 es admitida en la ONU, donde la injusticia social, efectivamente, como muy bien dice Carmen Martín Gaite, está ahí y no se puede hablar de ella de manera directa, está claro, y no aparece en los periódicos nada que de lejos tenga que ver con esos temas, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante eso que ella explica aquí también, y después por algo que viene un poco a continuación, ¿no? Desde un punto de vista personal y subjetivo, yo confieso que, aunque leo mucho, nunca he sido una persona muy interesada por la historia de la literatura, cuando era estudiante de bachillerato en la universidad. Y soy bastante ignorante en ese campo de la historia de la literatura. He sido siempre lectora empedernida todos los días, prácticamente no falta ninguno, salvo que esté enferma, desde que aprendí a leer a los 5 años. O sea que mmm, caen en mis manos multitud de diferentes libros de distintas épocas, autores, temas e importancia. Pero después de que mi contacto con la historia de la literatura como estudiante fuera, no diré que frustrante, pues no llegó a tanto, pero al contrario de lo que nos ha leído Teresa de parte de Maite, qué suerte tuviste, Maite, porque yo no tuve profesoras o profesores que me incitaran o que me emocionalmente me llevaran a profundizar en ciertos aspectos de esa asignatura. Y sí, pues tengo un conocimiento general de la historia de la literatura española e internacional, pero lo que es un acercamiento un poco más interesante al tema ha estado muy ausente de mi vida y de mis estudios. Y por eso este libro, que cuando yo leí el título y el subtítulo no tenía ni idea de qué iba, sinceramente, decía, ¿esto de qué va? ¿De quiénes son estos? ¿Qué es este grupo madrileño del medio siglo? Es que era una ignorancia absoluta. Y ha sido una estupenda sorpresa, leerlo. En primer lugar, y ahora ya estamos más en lo personal, porque me ha reconciliado con esa asignatura que no fue nada, pasó bastante sin pena ni gloria en mis estudios, y me ha reconciliado y me ha congraciado mucho con ella. Y me ha llevado a un lugar de mi propia biografía. Y eso es muy interesante y muy bonito, ¿no? Yo he tenido la sensación de que el relato de la actividad creadora de este grupo del medio siglo
venía a rellenar o a completar en varios aspectos esa época de mi primera infancia, en la que apenas tenemos recuerdos, cuando tenemos 4 años, 5 años, 6 años, aparte que son recuerdos bastante limitados a nuestro ámbito familiar, ¿no? Y doméstico. Y es una época en la que no tenemos noticias, ni idea, ni recuerdo de muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Las desconocemos totalmente, incluso desconocemos cosas que tienen que ver con nuestro propio ámbito familiar, mucho más con el ámbito social entonces y en nuestro país o fuera de él. Entonces, cuando leía algunas, sobre todo en particular en algunas páginas y algunos capítulos, era como si yo estuviera viendo una película en una pantalla dividida en dos partes. Una parte era la de una niña muy pequeña en su casa, en un barrio de Madrid, popular, que comienza a aprender a leer, que juega con sus amiguitas, con sus juguetes y todo eso, y empieza a disfrutar de la lectura. A modo de anécdota, yo, como me gustaba tanto leer desde pequeñísima, por la noche encendía la luz en la habitación y me ponía a leer. Mis padres tenían que venir y apagar la luz y decirme que me durmiera ya de una vez, ¿no? Y digo esto porque esa película que está como en dos partes, ¿no? Que se va superponiendo, mm, está en la otra parte de la pantalla poblada de escenas, para mí, de esos jóvenes que se reúnen en los cafés, que descubren el cine neorrealista italiano, los autores de otros países en las librerías, por ejemplo, los americanos, que escriben sobre las gentes de esos barrios de un país que todavía es muy pobre, que apenas comienza a salir de esa pobreza. Realmente hasta los años 60 no empieza la cosa a funcionar, cuando a finales de los 50 ya se hacen algunas reformas económicas. Y un país en el que hay muchas injusticias sociales, todo eso que yo, que claro, una niña pequeña no ve, salvo que padezca severamente las injusticias o las situaciones extremas, pues a mí me ha disparado la lectura del libro la imaginación. Justo como dice el personaje de un libro que acabo de leer sobre libros y lectura, muy divertido, de Alan Bennett, un libro es un artefacto para despertar la imaginación. Y este libro, curiosamente, siendo una historia de la literatura, ¿no? De una época, de un grupo, a mí me ha despertado muchísima imaginación y me ha hecho ver ese Madrid en el que yo era una niña pequeña, todo lo que yo no veía y no vivía de esa época, ¿no? Ha sido una sensación muy curiosa y muy agradable además. Entonces, esta lectura, además de que he aprendido muchas cosas por su calidad y su profundidad, es que me ha gustado muchísimo. Ha sido una lectura muy gratificante, me ha gustado mucho y lo he disfrutado. Y creo que es una lectura muy recomendable. Además, viene con un apéndice de propuesta didáctica, no solo para, me imagino, para estudiantes de bachillerato, porque en realidad cualquiera después de leer este libro puede dedicarse también a realizar estas actividades que se proponen, que a mí me parecen muy interesantes, algunas de ellas sobre todo, y, y luego me ha llamado mucho también la atención un bonito mapa, este mapa literario del Madrid de los años 50. Eh, Está muy bien, lo que pasa es que, bueno, creo que es mejor para verlo con más detalle ir al número de la revista, el número 57 de la revista M21 Magazine, por
como ilustración de Andrea Reyes con el texto de David González Couso en ese número de la revista. Yo recomiendo que se haga también ese pequeño ejercicio de localizar, ¿no? Y de disfrutar de ese recorrido por el Madrid de esos años, que la verdad es que, ya digo, para mí este libro, más que una lectura, ha sido eh, como una cuestión biográfica, ¿no? Que me ha sorprendido muchísimo encontrarme a partir de leer sobre autores de literatura, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena por haber superado la dificultad tremenda que ha debido ser escribir un libro conciso, eh, no diré breve, sino en fin, con un volumen muy adecuado, con todas las citas bibliográficas, todas las reseñas, todos los detalles que hay que permiten además ampliar muchísimo. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la profesora Carmen Campuzano y ahora tiene la palabra el profesor Óscar Sobral. Bueno, pues no sé si después de lo que ha dicho Carmen hay mucho que añadir, la Seguro que sí, verdad, pero seguro que sí. yo, bueno, desde hablando de mi experiencia personal, yo actualmente pues soy profesor de secundaria, de lengua y literatura, igual que David, y trabajo en Madrid, siempre he trabajado en Madrid, pero digamos mi historia académica pues es un poco eh, heterogénea, vamos, un poco miscelánea, ¿no? Yo ahora mismo aquí en este lugar, en esta editorial, me encuentro pues un poco como en casa, podríamos decir, aunque quede aquello un poco lejos, pero como mencionó Teresa, pues yo en la Universidad Complutense yo estudié 3 años de filología árabe y bueno, aquello quedó allí parado, ¿no? Porque yo luego, pues eso, bueno, incluso has mencionado antes que antes había iniciado estudios de farmacia. En el bachillerato mi formación toda fue hacia las ciencias, o sea que se encuentra una vez en unas situaciones de decir, bueno, como yo qué hago aquí, ¿no? La vida da muchísimas vueltas y uno lo ve tanto por los alumnos como profesores, compañeros, que pues cada uno tiene que seguir su camino, ¿no? Y a veces para llegar a un sitio hay gente que va así, en una línea recta, y otra persona pues va haciendo curvas, pero llega a donde tiene que llegar al final, ¿no? Y entonces yo de repente encontrarme aquí en esta editorial que me recuerda tanto a esos años de filología árabe y con este cartel aquí con letras árabes, Diwan. Y además que hace referencia a la literatura árabe. Y el haber tenido la oportunidad de prologar este libro, pues es todo un hito, podríamos decir. ¿Sí? Mi prólogo yo creo que es un prólogo muy sencillo, breve, eh, y he querido hacer hincapié sobre todo en el aspecto didáctico, sí, en cómo los profesores, que no es una tarea fácil, pero sí, intentar ponerles a los alumnos la literatura, mostrársela y explicársela, claro, porque hay que poner las obras en su contexto, pero sí, quizá de la manera más sencilla, ponerle los textos a su alcance y que la aprecien, ¿no? Y vean más allá, es lo que menciono yo en el prólogo, aludiendo a Entrevisillos de Carmen Martín Gaite, bueno, o mismamente el Jarama, por mencionar así las grandes obras de este periodo que se pueden estudiar en un secundaria obligatoria o en el bachillerato, pues, pues sí, tienen un valor muy, muy especial y que son obras que se pueden mostrar a los alumnos y hacérselas sentir cercanas, ¿no? Porque precisamente por eso, por el hecho de mostrar la realidad tal cual es, el narrador se retira, no comenta, se oculta y tú simplemente tienes los diálogos de los personajes y además reflejando el habla de la calle, el lenguaje coloquial, incluso a veces de jerga, por ejemplo en el jarama. Y yo creo que eso, o sea, para los alumnos siempre es algo atractivo, los alumnos jóvenes, ¿no? Ahí puede ser
es una generación que puede servir para enganchar a muchos jóvenes a la literatura, vamos, a sentirse atraídos por las lecturas. Aparte de que esto, como bien se cuenta en el libro, pues no solo hay novelas, está el cuento. Es una generación que puso en realce el cuento y desde lo breve también se puede enganchar muchas veces a los alumnos. Ignacio Aldecoa, por ejemplo, esa inmensa colección de cuentos, eh, Medardo Fraile, por ejemplo, bueno, pues haber dicho esto, sí, yo insistiría también en lo que tú has comentado de la concisión, brevedad, porque la obra pues es un libro, sobre todo eso, que no cansa. O sea, cualquier persona que quiera adentrarse aquí, por ejemplo, un alumno joven, una persona joven o de otra edad, pues es un libro que no abruma, no agobia. O sea, es difícil combinar esto a la vez profundidad, porque es una obra de tipo académico muy rigurosa, con una investigación detrás muy grande, pero, pero digamos, va entrando en los temas lo suficiente, justo lo que hay que entrar para sugerir, despertar el interés. Se mencionan muchísimos autores, obras, pero todo, pues eso, combinando lo que es la pincelada, pero al mismo tiempo la profundidad. Entonces, a partir de aquí, uno pues puede profundizar todo lo que quiera, pero no es el típico, lo que se suele decir, el típico tocho que se dice así coloquialmente académico, que ya tira para atrás a mucha gente, pues si no tienes un interés muy específico por esa materia, pues eso, no entras. Es fácil que no entres aquí, pero con este libro sí. Y hasta detalles incluso que pueden parecer anecdóticos como, bueno, la edición, la letra, tipo de letra, tamaño de letra, es súper agradable. Es un libro que se lee, vamos, es súper agradable de leer. Incluso todas las notas que hay a pie de página, pues no son agobiantes y incluso hasta por el tamaño de la letra no hay que poner una lupa para verlas, pero bueno, tampoco es necesario. Ya alguien experto, un lector experto que quiera profundizar, pues puede acudir a esas obras. Y otra cosa que has mencionado tú también, que es la selección de citas de estos propios autores. Hay una selección de citas impresionante y muy acertada. O sea, esos fragmentos de cada autor, tanto de sus obras, de sus memorias, prólogos a otras obras, o fragmentos de crítica literaria, también de algún crítico, pues ellos van hablando. Es que es un poco, yo creo que David ha hecho un poco como también como los autores de la generación del 50, ¿no? Dejar hablar, un poco retirarse como el narrador que se difumina y dejar hablar a los propios autores también desde cómo se veían ellos y cómo, entre sí y a ellos mismos. Y eso es muy interesante, todas, ya digo, todas estas citas que hay, por ejemplo, bueno, de Carmen Martín Gaite, en el capítulo El Porvenir, me parece que tras El Porvenir, casi todo extraído de Esperando el Porvenir, vamos, ese libro de memoria es suyo. Y bueno, y también entre los aspectos didácticos que tiene, aparte, por supuesto, de este apéndice que tú has mencionado, pues sí, además, por ejemplo, esta lámina se puede luego consultar también en esta otra revista, se puede ampliar y la propuesta didáctica, pues lo mismo, es bastante interesante. Yo creo que, pues, desde luego, para bachillerato sin duda. Y cuarto de la ESO, bueno, pues según también qué tipo de alumnos, pero es perfecto. Y sobre todo, claro, es una ayuda para el propio profesor, porque como en todas las profesiones y en todos los aspectos de la vida, pues hay una variedad de personas muy grande y no todo el mundo se ha interesado por los mismos aspectos o en su formación siempre las personas tienen lagunas, aspectos de los que puedes conocer más y yo personalmente, a mí este libro me ha servido muchísimo. O sea, a mí como profesor me ha despertado muchísimo interés y te ayuda a ti para trabajarlo con los alumnos, para mostrarles a los alumnos muchos aspectos de esta época, vamos.
y todas las conexiones. Se pueden utilizar unas partes o no. Hombre, obviamente para un alumnado joven de instituto, de secundaria, pues hay cosas que a lo mejor me exceden un poco lo que sería, hay cosas más para el lector experto, pero sí hay un montón de capítulos y apartados que son útiles. Lo mismo, las conexiones con el cine, los guiones cinematográficos, las adaptaciones de novelas como películas o cuentos, también para televisión. Y, y sobre todo, bueno, lo que es interesantísimo para educación secundaria y bachillerato es la ruta literaria, que David en esto pues tiene mucha experiencia en las rutas por allí por Orense, ¿no? El pasado gallego de Carmen Martín Gaite y sus estancias en Piñor, pues esta ruta literaria por los cafés, las calles de Madrid de los años 50, hoy queda mucho de esto, pero bueno, también la ciudad ha cambiado, claro, ha pasado mucho tiempo. Hay una concentración de locales, pues eso, todo lo que es la zona más céntrica o lo que hoy conocemos como Chueca, el barrio de Chueca, la calle San Marcos, la calle Libertad, todas esas calles. Se mencionan múltiples cafés, el Café Gijón, el Café León, el Café Varela, ahí en Santo Domingo. Eh, o mismamente, por ejemplo, el domicilio de Ignacio Aldecoa y Josefina Rodríguez en el Paseo de la Florida, algo que yo desconocía, sinceramente, que eso estaba allí, porque yo ahora, particularmente por temas míos de amistades que viven por allí, pues me muevo por esa zona, que yo nunca, no es una zona, Príncipe Pío, que me haya ido yo mucho y a mí me ha reconfortado saber que allí está la casa donde vivieron Ignacio Aldecoa y su mujer. Y, y bueno, pues no sé qué más podría. Bueno, una cosa interesante, todo está fenomenalmente explicado en el libro, y ya digo, sin agobiar las conexiones con generaciones anteriores. Bueno, Maite Martín, claro, mencionaba a Galdós, por supuesto, obviamente el realismo, y ella como canaria, pues yo creo que lo ha reivindicado. Pero bueno, aquí Baroja, Pío Baroja, es la conexión de la generación del 98 con toda esta generación, ¿no? Baroja, Zorín. Pero sobre todo Baroja, la busca, pues él ahí ya se ve cómo quería mostrar todo ese extrarradio de Madrid, que entonces era mucho más pequeño. Ahora ese extrarradio ahora son zonas céntricas, pero el extrarradio ahora hay que irse mucho más lejos, ¿no? Pero sí, reflejar la vida como era en esos suburbios. Y para la generación del 50, pues mostrar todo eso era su forma de protestar, era su denuncia, la denuncia, de ahí lo de novela social, porque claro, otra opción no había. Simplemente, pues como en ese cine neorrealista italiano, poner la cámara, mostrar las situaciones. Por eso esas novelas tan llenas de diálogo, casi como si fuesen pequeñas escenas de teatro, que muestran la realidad tal cual es, igual que en esas películas, y entonces el espectador ya sabe, ya ve, ya no necesita que le cuenten ni que le comente el narrador nada, porque ya se ve lo que hay. Se ve cómo es la situación y cómo vive la gente, sobre todo eso, en zonas marginales, y luego pues la continuación que esto tuvo, por ejemplo, como ha mencionado también con Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio, y ahí cómo queda eso también reflejado, ¿no? La marginalidad del extrarradio. Eh, pues no sé si hay algo más así que comentar. Las editoriales, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí el índice, me apunté aquí algunas cosas, pero además, bueno, cualquiera hoy rápidamente asocia, claro, el premio Planeta, estos otros premios. Bueno, los premios, algo mencionó Maite, también, bueno, este es otro debate, ¿no? El premio Planeta, ahora hay mucha polémica sobre si se sigue premiando una literatura tan buena como la de estos años o la cosa ha ido tomando otros derroteros. Hay por ahí algunas críticas, he leído en la prensa, pero vamos, feroces
contra la concesión de algunos de estos últimos premios. Pero bueno, ese es otro debate, eso no viene a lo mejor ahora. Y ya digo, pues sí, la importancia del cuento para cualquier profesor que se interese en mostrar a los alumnos ejemplos de texto de esta época, aparte de las novelas, pues se mencionan determinados cuentos como especialmente atractivos y especialmente representativos de la novela, o sea, vamos, del realismo social, que son, o sea, para eso es bastante útil para cualquier profesor de lengua el libro. Y otra cosa importante también, claro, mi formación toda se centró en el momento en que yo empecé a estudiar filología, bueno, filología árabe esos 3 primeros años y luego lingüística, que ahora ya es una titulación independiente de grado. Entonces, sí, a mí siempre me ha interesado más lo que es la lengua, su sistema, cómo funciona, comparar con otras lenguas. Y, y sin embargo, pues a ver, es verdad que la enseñanza de la sintaxis, el análisis sintáctico, bueno, pues a mí, por ejemplo, me puede gustar, me puede parecer interesante, pero es verdad que yo creo que eso no debe ser un fin en sí mismo. Y nos cuesta mucho salir de eso, enseñar sintaxis. Yo ahora veo, por ejemplo, yo desde que estoy en educación de adultos, pues hay que podar, recortar mucho por ahí porque pues la gente, o sea, enseñar sintaxis así como un fin en sí mismo, pues resultar muy árido. Siempre hay personas que ven, como se dice, ven crecer la hierba y lo entienden todo, pero para otras personas es algo totalmente opaco. Y sin embargo, yo creo que falta formación y para los propios profesores, formación en narratología, las distintas perspectivas del narrador, cambiar de estilo directo a indirecto, el monólogo interior, o sea, que los alumnos reconozcan eso, que sepan cambiar de un estilo al otro. Y aquí, bueno, hay un capitulito, nuevas narraciones, habla de eso, del abandono de la omnisciencia, cómo predomina el diálogo, mismamente las descripciones, por ejemplo, esas descripciones impresionantes que hay en el Jarama, un libro todo dialogado prácticamente, pero con pequeños párrafos de descripción que son alucinantes, es una cosa. Y entonces, pues muchas veces sí, en literatura falta, yo creo, eso, que trabajemos más, no tanto, pues eso, las nóminas de autores, obras, que al final, bueno, también lo hacemos, ¿no? Pero sobre todo sí, trabajar más los textos y ahondar más en eso, en cómo se narraba en determinado periodo, en otro, y que los alumnos aprecien esas diferencias. Y bueno, pues no sé si me dejo así algo en el tintero, probablemente, eh, pero bueno, como luego igual pues también puede haber preguntas, bueno, y sobre todo, a ver, aquí David es el principal protagonista, ¿no? de esta presentación, pues nada, ya entiendo que él ahora Sí, es quien ahora va a intervenir, pues pues muchas gracias al profesor Óscar Sobral. Y ahora sí tiene la palabra el autor, el profesor David González Couso. ¿No se escucha bien? Sí, 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 no sé si me escucháis vosotros. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, bueno, tengo que confesar que estoy agradecido y emocionado porque he escuchado algo que va más allá del elogio, que es la lectura disfrutada y sentida de un libro, que es lo que yo pretendía, ¿no? Es un libro de divulgación, pensado, bueno, pues en parte para el alumnado, en parte para las personas menos conocedoras de estos temas, como bien decía Óscar, todos tenemos lagunas, yo mismo tengo que recurrir a este tipo de libros que uno a veces escribe lo que también demanda en otras materias en las que, en otros campos en los que uno tiene sus lagunas también. Pero bueno, estoy francamente emocionado por las palabras que he escuchado. Voy a hacerlo por orden para no extenderme ni aburrir tampoco. Quiero agradecer en primer lugar a Editorial Diwan
que ha mostrado un interés desde el principio, desde el primer momento en que le envié el texto de esta obra, que fue muy bien acogido, y que ha querido llevar este pasado junio a la Feria del Libro de Madrid. Hemos vivido una jornada, al menos para mí, muy, muy gratificante. Allí estuvo también Óscar. Yo creo que compartimos un día muy bonito. A Óscar, por supuesto, por aceptar escribir el prólogo, bueno, que un prólogo es algo para mí siempre importante. Yo siempre que pido un prólogo lo pido por alguna razón, en este caso por los vínculos que nos unen profesionalmente y también por haber compartido conmigo una ruta inicial antes de que se institucionalizase por el Piñor de ese lugar de Orense donde Martín Gaite pasó su infancia y que también recreó en sus obras, ¿no? Aquel esbozo que hicimos antes de que, como digo, de que esto se institucionalizara, porque ya van 3 ediciones de esa ruta. Bueno, a Carmen Campuzano tengo que agradecerle porque nos estamos conociendo, entonces yo no tengo más que palabras de agradecimiento de alguien que ha leído con tanta atención este libro y por lo que nos hace saber, pues lo ha disfrutado. Yo celebro la utilidad que dices y que creo que ha tenido y esa reconciliación, ¿no? Porque un libro también es eso, es un descubrimiento para quien no conoce el tema y una reconciliación, pues a veces con aspectos de la propia biografía, como bien has señalado, por lo tanto, va mi agradecimiento. Y a Maite Martín, que no he tenido la ocasión de conocerla, pero le agradezco ese texto bueno, que me parece tan revelador todo lo que ha contado. Comparto el amor por las Islas Canarias como ella, pues por muchos motivos, pero aquí lo traemos a lo que corresponde a la obra de Ignacio Aldecoa y a las vivencias que allí tuvo con su esposa, Josefina Rodríguez, y bueno, también a la ciudad de Madrid, porque este libro también es un homenaje al lugar. A mí me gusta mucho comentar la importancia que tienen los lugares en la obra de los escritores y de las escritoras, porque también lo tienen en la vida de las personas. Con lo cual, si la literatura es un reflejo de la vida, pues el lugar yo creo que tiene un espacio reservado, ¿no? En esa circunstancia. Y Maite Martín señalaba también la importancia del profesorado a la hora de, bueno, pues de inculcar en sus estudiantes, ¿no? El amor por la literatura. Yo en ese caso, bueno, pues ya me gustaría llegar a, como diría Lázaro, a esa cumbre de toda buena fortuna. Si yo fuese para mis alumnos como algunos profesores, profesoras en concreto, lo fueron para mí en la enseñanza de la literatura. Ese amor por la literatura a mí sí me fue transmitido. Es verdad que fue fácil la entrada, porque por algo innato yo ya lo tenía, no sé de dónde me viene, pero bueno, estaba ahí y que escritoras como Carmen Martín Gaite pues contribuyeron a que yo desarrollase esa pasión inicial que yo tenía por la literatura. Y gracias también a ella, a Carmen Martín Gaite, pues he llegado al descubrimiento, que para mí también lo fue, de toda esta generación. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a ir comentando para hacerlo. Bueno, pues me queda poco por decir, porque en realidad lo habéis contado y muy bien. O sea, que se nota que el libro se ha leído y se ha asimilado. Entonces yo lo que voy a hacer es un recorrido un poquito, pues por los capítulos, señalando la importancia, sugiriendo más bien la importancia que tiene lo que yo ahí expongo y sobre todo destacando, como decía Carmen también, las voces, ¿no? Las voces de estos autores y autoras. Yo he titulado el libro, bueno, se lo he cogido prestado a Josefina Rodríguez, que se ha hecho llamar Josefina Aldecoa, no por una razón de sometimiento a su marido, ni mucho menos, sino como homenaje, ¿no? A la temprana muerte de Ignacio. Josefina Rodríguez, bueno, publicó una antología en el año 83 que fue la que marcó un poquito esta tendencia de estudiar a sus compañeros de generación y la denominó Los niños de la guerra. Pero el objetivo de esa antología era mostrar a una serie de escritores que fueron niños, efectivamente, durante la guerra,
pero que no sintieron la guerra como un conflicto, porque, bueno, pues en sus casas ellos procedían todos de buenas familias. Antes se aludía, quizás eso fue una situación que les permitió no tener que irse, no tener que exiliarse, pero sí tener también ese respaldo de sus familias para poder hacer las cosas a su manera, ¿no? Poniendo esa cámara sin juzgar a veces, pero que esa exposición fuese lo suficientemente sugerente. Y como digo, Los niños de la guerra era un título que podía inducir un poco a esa tristeza, ¿no? Promovida por la pobreza y la desidia que en los años de la posguerra tuvieron que ser en este país. Entonces ella decía que todos estos compañeros que compartieron tantos cafés, tertulias, como luego comentaremos, se consideraron partidarios de la felicidad. Es decir, vieron la ocasión de hacer con la literatura algo que realmente pudiera cambiar las cosas. A lo mejor sin una crítica excesiva, o no excesiva, sino explícita, ¿no? Un tanto más bien implícita. Bueno, pues intentaron cambiar un poquito el rumbo de las cosas. Esa es la razón de que yo haya escogido este título, ¿no? Una opción de optimismo en una posguerra que empezaba a ser otra cosa que no era la de los años 40, al menos literariamente hablando, ¿no? Voy a ver si puedo, sin mucho conflicto, compartir la pantalla y continúo. Se ve y se oye, entiendo. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, vale, pues entonces continúo. Digo que Partidarios de la Felicidad lo he subtitulado El Grupo Madrileño, que eso es una cosa mía. Yo agrupé, digamos que seleccioné una serie de autores que me parecieron representativos y que estaban en esa antología. Esa es la base, la antología de Josefina Rodríguez, y que, bueno, pues compartieron amistad, compartieron género, es decir, género literario me refiero, todos empezaron cultivando el cuento. Carmen Martín Gaite decía en uno de los fragmentos de Esperando el porvenir, que recojo en el libro, que ningún aspirante a novelista, ¿no? Se hubiera atrevido a serlo sin haberse, dice ella, templado antes en las lides del cuento, ¿no? O sea que el cuento era como una plataforma, pero también constituyó esta generación un refuerzo como género literario al margen de la novela, es decir, es una revitalización del cuento. Compartieron amistad, compartieron género literario, compartieron ciudad, ¿no? Ese Madrid que yo procuro recorrer un poquito a través de sus calles, de sus cafés, de sus tertulias, de sus publicaciones, revistas y bueno, incluso de sus referentes literarios, como decía Óscar, porque todos en algún momento fueron a la casa de Pío Baroja, a las tertulias que él tenía y a aconsejarse, digamos, con el maestro. Pero también es muy importante como elemento de cohesión el cine, también del que luego hablaremos. La nómina, por lo tanto, que yo estudio, que yo considero como ese grupo de partidarios de la felicidad del grupo madrileño, pues son Carmen Martín Gaite, Medardo Fraile e Ignacio Aldecoa, una terna que, por cierto, en este 2025 cumplirían 100 años, por lo tanto, es un centenario para tener en cuenta, como los años siguientes, porque los que no cumplirían 100 años en el 2025 lo harán en el 26, en el 27 y en el 28. Y los siguientes serían pues, Juan Benet, Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos, Ana María Matute o Josefina Rodríguez. Pero hay otros muchos, como vemos en esta imagen. Ahí están los que acabo de citar, pues el matrimonio en primer lugar, Ignacio y Josefina, le sigue hacia la derecha en la parte superior Medardo Fraile, Ana María Matute, José Manuel Caballero Bonal, que es otro de los personajes de los que hablo en este libro, debajo Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos, tan importante en el cine, Juan García Hortelano, un excelente cuentista, y la pareja final, que es Juan Benet, que intercambiaron correspondencia, y Carmen Martín Gaite, ¿no? Pero hay otros muchos autores, sería imposible hacer una nómina exhaustiva de todos porque se trata de una época y una generación
poliédrica, multigenérica y que no solo se aglutinaba en Madrid. Pero a mí me interesó reunir este grupo representativo con esta ciudad como protagonista. La iniciativa nace, como se ve ahí, en Revista Española. Revista Española es una publicación que duró 2 años, ¿vale? Pero se ha titulado así, ellos decidieron llamarle Revista Española por una cuestión muy específica, que es liberar el adjetivo español o española del patriotismo triunfalista que estaba vigente en el franquismo. Esa es su primera crítica. Llamarle Revista Española. Nadie se habría dado cuenta porque precisamente fue aceptada, porque ese adjetivo se consideraba también muy propagandístico, pero su intención era totalmente contraria. En ellos creyó Antonio Rodríguez Moñino, fundador de Castalia, la editorial de la que luego hablaré, que sirvió para auspiciar la obra de todos estos autores y autoras. Y como dice ahí Josefina Rodríguez, fue un bibliófilo excepcional, persona extraordinariamente culta, y vio clara la irrupción de aquel grupo de jóvenes que de algún modo tomaría el relevo en la literatura de creación en Madrid, ¿no? Esta es toda una declaración de intenciones. Aldecoa, Ferlosio y Alfonso Sastre, en el ámbito del teatro es un autor que hay que empezar a reconsiderar también, fueron un poco los iniciadores y los fundadores de esta aventura, en la que quiero destacar que además de obra de creación, todos ellos, o la mayoría, publicaron traducciones de obra extranjera, porque todos fueron traductores en algún momento, algunos de ellos grandes traductores, que permitieron incorporar obras foráneas que aquí no se estaban leyendo porque no se traducían, ¿no? Y además hay ensayos también literarios e históricos, sobre todo de crítica y teoría literaria, que no era frecuente en una publicación de la posguerra. Bien, a continuación me gustaría hablar un poquito de los realismos. Yo lo titulé así porque el realismo que parte de ese tronco galdosiano, como decía Maite en su texto, y que Baroja fue reformulando, igual que los autores de la generación del 98, se ve aquí incrementado por la influencia del cine italiano, y es cuando hablamos del neorrealismo, ¿no? El neorrealismo, que se inicia en Italia pues, a principios de los años 40, tiene como característica destacar el componente humanitario, no solo social, es como trascender, digamos, el documental y darle importancia al individuo dentro de ese coro de personajes que es la novela o de personajes en una película. Esa fusión de lo humano y lo social es lo que caracteriza el neorrealismo, que los autores de Revista Española sintieron sobre todo por el impacto de la figura de Sabatini, ¿no? del cineasta Sabatini. Se busca, por lo tanto, esa transformación social, pero desde la posición humanitaria, ¿no? Como digo, trascender el documental, y esta es la base de todas las narraciones, de esas que yo he denominado en su momento nuevas narraciones, ¿no? De ese momento. Entonces, el cuento, como destacaba Óscar, me pareció muy oportuno dedicar un capítulo porque no es solo, como decía Martin Gaite, como lo veían ellos, ¿no? Quizás ella, en su visión particular, un trampolín para publicar o escribir novelas. El cuento tiene una entidad en sí mismo y es una pieza literaria de importancia en sí mismo por su capacidad de sugerencia, sobre todo porque permitía captar esos momentos, por eso fue tan importante en el neorrealismo, de la vida cotidiana. Se crearon premios específicos de cuento, como el Café Gijón, que ganó Ana María Matute o Carmen Martín Gaite, que fue auspiciado gracias, por cierto, a la suma económica que le supuso a Fernán Gómez aquella película Botón de Ancla, le permitió pagar durante unos años el premio Café Gijón, que por cierto funcionó muy bien y tuvo un prestigio notable. Pero también el premio Sésamo, que obtuvo, pues, entre otros, Fernández Santos, Juan García Hortelano o Medardo Fraile, que junto con el de Coa quizás sean los grandes cuentistas del momento, y que tanto el Gijón como el Sésamo pues tienen también su lugar en sus respectivos cafés. El Café Gijón, sumamente conocido, y las Cuevas de Sésamo en la calle Príncipe, que todavía siguen abierto,
pero que fue un lugar de cultura en esos años 50 en que las cosas, pues, aunque seguían igual, parece que se advertía algún cambio, por lo menos en la capital madrileña. Y luego he destacado ahí la importancia de las antologías, porque bueno, estos autores fueron publicando a través de los premios y algunas obras de cuentos, pero siempre posteriores, primero han sido recogidas en antologías. Y estos cuentos, recogidos en múltiples antologías, tuvieron la influencia, aparte del neorrealismo, de la asimilación de una literatura de un escritor del que también se cumplen 100 años ahora, por cierto, que es Kafka. Y la influencia de Kafka ha llegado a España a estos autores por una doble vía, por la vía del boom, por la vía de Borges y estos autores del realismo mágico, pero también la parte existencialista, que quizás es la que ha tenido mayor fortuna, introducida por los cuentos del que fue crítico literario también, pero también autor de creación, Alonso Zamora Vicente. Entonces, el neorrealismo y el realismo mágico, con ese punto existencialista de Kafka, pues resumen muy bien también estas influencias de los autores. El mundo editorial, además de los premios, bueno, todos los premios fueron ligados o a algún café, como ya he comentado, o a alguna editorial, ¿no? Los premios ligados a editoriales, además del Gijón, pues son el Nadal, ¿no? que recibieron después de Carmen Laforet en el año 44, pues autores de estos años 50 que comento, ¿no? Pues Ferlosio por el Jarama, Martín Gaite por Entrevisillos, Juana María Matute con Primera Memoria. El Nadal es un premio ligado a la editorial Destino y que fue una idea de Ignacio Agustí, pues tras el éxito que tuvo la publicación de Mariano Rebull, como comento en el libro. El Planeta, en una estela más comercial, que se fue haciendo más comercial con los años, quizás sigue la estela del Nadal, pero por eso antes hablaba de realismos, porque la editorial Barral, que luego fue Seix y Barral, eh, destacó el apoyo, digamos, al realismo social, ¿no? Seix Barral pues es digamos, una alternativa moderna o modernizada, una versión modernizada del premio Nadal, ligado a Destino, que era una editorial, digamos, más conservadora. Pero hay más editoriales. Castalia la pongo en letra más grande porque es la que más ha publicado a estos autores inicialmente del medio siglo, fundada por Rodríguez Moñino y donde, bueno, pues el neorrealismo adquiere carta de naturaleza. Luego tenemos también libros que llegan de América, pues ahí pongo otras editoriales como MC, bueno, que destaca por haber publicado en Buenos Aires La Colmena, en el año 51, y que fue fundada pues por Mariano Medina, un emigrante gallego en Argentina. También por un emigrante de origen gallego, aunque madrileño, fue fundada la editorial Losada, que tanta repercusión tuvo después con la colección Austral, que publicó prácticamente todas las obras clásicas de la literatura española y de influencia americana. Y he recogido ahí, aunque más tardía, una iniciativa, que no es una editorial, sino una suma de editoriales, Salvat y Alianza, en colaboración con Radio Televisión Española, que promovió el Ministerio de Turismo, de Información y Turismo de Fraga, pero que tuvo el interés de que se le encargaban prólogos de autores reconocidos y pertenecientes a esta joven o a esta nueva literatura. Por lo tanto, todos los autores que comento han puesto un prólogo a obras de compañeros suyos o a clásicos de la literatura italiana, americana, francesa, que tanto influyó en sus narrativas, ¿no? Pero es el momento, como destaco ahí, y como destacaron las personas que presentaron este libro hace un momento, es La hora del lector, que es el título de un ensayo de José María Castellet, el gran crítico de la obra de estos autores del momento, ¿no? El que ha destacado la importancia del cambio narrativo que se está produciendo, ese dejar hablar que decía muy bien Oscar antes. Y es el momento a la hora del lector que tiene una obra fundacional,
que es la obra de Jesús Fernández Santos, titulada Los Bravos del año 54. Este año es capital, digamos, es el año fundacional a partir de Los Bravos, pero que también aúna la publicación de otras obras importantes de estos autores. Es la obra que introduce el neorrealismo, es la obra en la que destaca el componente humanitario de los personajes, es la obra que introduce las nuevas técnicas temporales, la secuenciación, ¿no?, que tanto han utilizado y que tanto éxito y arraigo había demostrado en La Colmena, y es la obra que introduce el abandono de la omnisciencia narrativa, ¿no? Es la participación, por tanto, la hora del lector. Fijaos lo que dice Sánchez Ferlosio cuando apareció esta novela en la primera reseña que se publicó en la revista Correo Literario. Los Bravos es una novela activa, que se sale fuera de sí misma y que no permite en ningún momento al lector sumirse en ella pasivamente. Es una posición ante la vida, nada menos que la posición de mirar las cosas y los hechos con un sentido trascendente y novelarlos después, en razón de ese mismo sentido, o sea, para ayudarlos a salir de sí mismos y transmitirlos, para que lleguen más allá y sean capaces de introducirse como una cuña en otras vidas y actuar en ellas. El lector no puede sumirse pasivamente y el lector tiene la capacidad de actuar. Este es el activismo de los autores del 50. Bueno, es la hora del lector, es la hora de los aires nuevos, como expongo ahí en esas tres, digamos, líneas, ¿no? La primera inaugurada por Baroja, que es el tronco, como dice ahí Juan Benet, ¿no? El tronco del que tendrán que partir las ramas de la narrativa que él mismo, Baroja, podó. Es decir, Baroja es el puente entre el realismo decimonónico y lo que está ocurriendo a final del siglo XIX, en el 98. Pero a esos aires nuevos hay que sumarle pues, los viajes incipientes con becas de estudios que tienen estos autores a países en los que se están produciendo ideas novedosas en el ámbito de la literatura. De Francia llega la nueva novela, el Nouveau Roman, que introduce técnicas como la ampliación y el ralentí, todas técnicas temporales que la literatura está explorando. Lo más novedoso que se había explorado temporalmente, que merece destacarse, era la novela intelectual de Ramón Pérez de Ayala, donde representaba la simultaneidad en la misma página a dos columnas, ¿vale? Eso era una técnica, digamos, bueno, novedosa en su momento, intelectualizada, pero estos aires nuevos que vienen de fuera, pues yo creo que incrementan con mucho esa exploración en el tiempo narrativo, en el objetivismo, en la despersonalización. También la novela norteamericana, el realismo crítico de Faulkner, ¿no?, que incorpora esa búsqueda en las raíces, la causa del malestar humano, pues, como es sabido en los antagonismos raciales en los estados del sur de Norteamérica, pues introducen esta cuestión que pasa a la literatura. Por lo tanto, los realismos se van modificando, se van moldeando. Pero si hablábamos de una novela fundacional, tenemos que hablar también del cierto liderazgo, si alguno de ellos destaca sobre los otros, y este es ejercido por Ignacio Aldecoa, que es digamos, el gran, sin desmerecer las obras narrativas, por supuesto, de ningún otro, pero podría ser el gran líder de este grupo. Ignacio Aldecoa, que además, bueno, pues su muerte temprana nos dejó un poquito sin saber lo que hubiera ocurrido. Pero yo dedico varias páginas de este libro porque así lo hace saber también Carmen Martín Gaite, que ya advirtió en el año 69, cuando murió Aldecoa, advirtió en un artículo que se titulaba Un aviso, ha muerto Ignacio Aldecoa, dándonos pues, ese toque de atención del significado de una figura de este calibre, que, habiéndose muerto tan joven, dejó una obra tan importante. Como digo, dedico varias páginas a un cuento que me parece importantísimo. Se titula Seguir de pobres y es un cuento en el que se avanza una técnica que luego explorará muy por extenso una obra como La colmena de Cela. Pero esto ya estaba, esa secuenciación temporal perfecta,
estaba ya en este cuento Seguir de pobres, que fue escrito en el 45, aunque recibió un premio mucho más tarde, en el año 53, publicado en una revista, etc. Quizás pasó desapercibido en los primeros años, pero ahí estaba. Es el introductor de la literatura social, pero como él dice, de la literatura social, no de la literatura de partido. La literatura que refleja, que pone la cámara ante una sociedad incómoda, que explora la realidad en un país que tiene graves preocupaciones sociales, ¿no? Dice Ana María Matute con respecto a Ignacio Aldecoa: siempre me gustaron los cuentos y especialmente me gustan los cuentos de Ignacio Aldecoa. A mi entender, un cuento debe reunir tres indispensables cualidades: ser breve, redondo y jugoso como una naranja. A Ignacio Aldecoa, que supo muy bien reunirlas en los suyos, le cupo la mala fortuna de nacer y vivir en un país donde las naranjas son baratas y escribir cuentos muy caro. Yo creo que resume muy bien. Por cierto, este prólogo está en esa colección que decía antes de Alianza con Salvat y Radio Televisión Española, ¿no? Donde se demostraban amistad pues, a través de los prólogos. Ahí recojo un fragmentito también donde el propio Ignacio Aldecoa explica lo que es la narrativa de su tiempo, lo que debe ser. Las novelas de nuestro momento son más que otras cosas experimentos. El novelista joven en España opera en permanente ensayo. El escritor de hace apenas 60 años trabajaba sobre un mecanismo, siempre el mismo. El de hoy necesita inventar mecanismos para proyectar más eficazmente sus concepciones novelescas. Y bueno, he titulado esta siguiente diapositiva Espejos, porque otro de los capítulos o de las páginas que dedico en el libro es a comentar cómo en sus libros de memorias, pasado el tiempo, pasados los años, reflexionaron unos sobre la obra de otros. Y esto da cohesión y entidad a este grupo madrileño, ¿no? Ahí recojo algunas declaraciones, por ejemplo, de Medardo Fraile, que es un gran cuentista porque su obra fundamentalmente es de cuentos y de cuentos muy diferentes a los de los otros miembros de su generación. Creo que hay que reivindicar su figura, por lo menos ahora en este centenario que se aproxima. Y se refiere, pues, por ejemplo, a la figura de Martingaite de esta manera. Carmen Martingaite, al referirse a nuestro grupo, me nombraba siempre o se extendía hablando de mí en sus libros y artículos, cosa que a él no dejaba de sorprenderle, porque fue una figura que pasó bastante desapercibida. Pero Carmen Martingaite para eso tenía una visión particular, ¿no? De ver los textos que realmente eran innovadores. Josefina Rodríguez dice de Ana María Matute: a Ana María la queríamos todos, nuestra amistad no sufrió con los resultados del premio, al contrario, creo que se afianzó. Eso dice mucho de su cohesión de grupo. Martingaite habla de Fernández Santos, el gran autor que se dedicó al cine documental, ¿no? En los años siguientes a los 50. Dice: Jesús Fernández Santos era un estudiante de letras, interesado también por asuntos de cine. Modesto, tímido y burlón, huía con marcada repugnancia, característica que ha conservado siempre, de todo exhibicionismo y apenas hablaba con nadie de sus escritos. Juan Benet, por otra parte, habla de Ferlosio, ¿no? del que fue marido de Carmen Martingaite durante unos años. Ferlosio tenía y tiene una manera bastante grave y se diría desganada, como si le costara un desmedido esfuerzo atender a una cosa una vez que se había fijado en otra cualquiera. Bueno, no son más que 4 ejemplos que resumen varias páginas del libro, donde se comentan entre ellos la obra, pues a través de los libros de memorias, de los prólogos o de las reseñas literarias. Esto me parece importante destacarlo porque ellos sentían esa cohesión como grupo. Bueno, se me ocurrió pues reproducir aquí este mapa que hemos hecho con ocasión de la Feria del Libro, no recuerdo ahora de qué año, no sé si el 19 o del 20, que publicó la revista M21 de Madrid, con dibujos de Andrea Reyes y textos míos. Bueno, pues el mejor homenaje que se le puede hacer a una ciudad que ha dado cabida a tanta literatura y tan buena literatura, pues es un trazado por las calles, los cafés, las tertulias y las pensiones donde como estudiantes habitaron estos escritores, ¿no? Ahí hay muchos nombres, más de los que he comentado en este libro. Y bueno, pues la visión que tienen de Madrid
he seleccionado para ir terminando dos visiones contrapuestas, ¿no? Una visión un poco más, digamos, positiva de la ciudad, de quien la ha vivido intensamente, como fue en esos momentos Carmen Martín Gaite, y otras menos positivas. Dice Carmen Martín Gaite que los cafés de la época, de todos ellos hablo más o menos pormenorizadamente en el libro, el Comercial, el Gijón, el Lión, el Varela, parecían concebidos como un refugio intemporal para hacer más llevadera esa espera del porvenir. Había como en las fondas viajeros y estables, pero con un café cortado te podías tirar toda la tarde mirando el ir y venir de los demás. Ignacio Aldecoa decía que a los veladores se posaban las gentes de paso, a las mesas se sentaban los residentes en el café, vecinos de la barriada, aislados de las oficinas, durmientes de la jubilación, aficionados al toreo clásico, bayaderas de imaginaria, provincianos de Sodoma con economía limitada y algún que otro actor perteneciente a la penumbra de las segundas partes. Fijaos qué descripción, ¿no?, de la galería de personajes que deambulaban por el Madrid, sobre todo nocturno de aquellos años. En los veladores se negociaba, en las mesas se hacía filosofía de la historia, en la esfera de los veladores las agujas marcaban más o menos la hora de la ciudad, esto es muy barogiano, de la nación y acaso la del mundo. En las mesas retrasaban lustros, décadas, antes de la guerra y a veces hasta siglos. Pero como decía, no todas las visiones son iguales, ¿no? Si Josefina Rodríguez, en un libro de memorias que recomiendo leer, que es En la distancia, decía lo siguiente: hay que reconocer que entonces, con tan pocas probabilidades de publicar para un joven, un premio suponía un lanzamiento único dentro de la penuria mediática en que vivíamos. Aquella noche fuimos a un cabaret local en el que una animadora cantaba una canción que nunca olvidaré. El Gran Madrid se nos quedó pequeño. Esta era la visión, ¿no?, que recogía ese título. Mientras que, sin embargo, Caballero Bonal, más escéptico, recuerda, como dice, con cierta desgana, mis hábitos de paseante solitario por un Madrid al que aún no acababa de habituarme, que me resultaba deprimente por más de un motivo, sobre todo por aquella especie de intemperie de la desesperanza en la que malvivían tantos ciudadanos sometidos al silencio y a la marginación, ¿no? Caballero Bonal siempre ha puesto más el foco en lo social, ¿no? Recomiendo esa lectura de 2 días de septiembre o Ágata Ojo de Gato, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo quería contar. No sé si he sido demasiado somero o demasiado extenso, pero me pareció útil dejar más lugar a la sugerencia y bueno, pues ya teniendo en cuenta que se han extendido en la presentación sobre muchos detalles del libro, pues yo espero que este libro cumpla su cometido, que es el de ser un libro divulgativo, pero sugerente para quien así lo desee profundizar, que es un libro que pueda servir a las aulas sobre una generación que yo digo muchas veces que no ha pasado por los libros de texto, es decir, sí están sus nombres, hay muchos nombres, todo el mundo conoce a Carmen Martín Gaite, a Rafael Sánchez Ferlosio, quizá menos a Medardo Fraile, Jesús Fernández Santos, pero es una generación de autores populares, porque son reconocidos, pasaron muchos por la televisión, fueron entrevistados por la prensa, pero yo creo que poco leídos, Y es una generación, como digo en el título, en marcha, porque todo lo que cuentan yo creo que no ha perdido vigencia. Han cambiado los escenarios, como sugería antes Óscar, pero las esencias no han cambiado tanto. Por lo tanto, reiterar mi agradecimiento y bueno, pues mi satisfacción por ver que ha sido de vuestro gusto. Así que muchas gracias y si queréis preguntar algo, pues aquí está. Pues muchas gracias al profesor David González Couso. La verdad es que, bueno, yo me he quedado completamente absorta siguiendo el PowerPoint y muy interesada en la estupenda síntesis que nos ha presentado en esquemas y con esas frases emblemáticas para hacer un seguimiento de este grupo madrileño del medio siglo. A mí se me ocurre abrir el coloquio con una cuestión que, puesto que hemos hablado de didáctica y de la
el interés que este libro tiene desde ese punto de vista, yo le quería preguntar al profesor Martínez Couso, estos autores del medio siglo, referido tanto a hombres como mujeres, ¿qué consideración tienen actualmente en los planes de estudios de la literatura que se imparte en bachillerato? ¿Y ¿Cuáles de estos autores se pueden estudiar y por qué cree que se ha seleccionado esos y no otros? No sé si nos quiere comentar algo a propósito de esto. Bueno, ¿qué presencia tienen? Ninguna. Sí, en algunas comunidades algún texto de Carmen Martín Gaite del cuarto de atrás en los últimos años en Valencia, pero presencia no tienen ninguna. Pero bueno, esto no quiere decir que se rechace a estos autores, sino que es que la literatura tiene poca presencia en los planes de estudio. Hace ya bastantes años se aglutinaron en una materia, lengua y literatura, antes eran materias diferentes. Por lo tanto, los programas de historia de la literatura han desaparecido como tales. Nosotros leíamos, yo recuerdo, en COU, en la asignatura de literatura española, leíamos 14 obras que recorrían todo el siglo XX. Bueno, pues para que alguien que no recuerde esto o que sí lo sepa, todo eso ha desaparecido. El curso de segundo de bachillerato, las lecturas varían según la comunidad autónoma, pero se reducen a 3 lecturas, 3 o 4 lecturas, una de poesía, una de teatro y una de novela. Actualmente la novela que se lee aquí en Galicia, yo hice una propuesta este año que no sé si tendrán en cuenta, a raíz de este libro, de que al grupo de trabajo de selectividad que se lea a alguien de la generación del 50, pues por lo que aportaron, por lo que digo en el libro y lo que os acabo de resumir, porque tengo la sensación de que se ha pasado, de que se ha saltado a esta generación. Aquí la lectura es de Almudena Grandes, por lo tanto hay autores de la generación del 68 que sí son leídos, pero curiosamente todo ese salto que hay desde la primera posguerra, que puede ser Cela, que tampoco se lee ahora, pero que se estudia, ese salto de la primera posguerra de los años 40 hasta finales de los años 60 queda sin estudiar. Es decir, se nombran a estos autores, pero no se leen sus obras. Yo creo que se puede optar por la novela, por una novela significativa, pero quizás también por el relato, quizás una antología de relatos para que se vea el carácter poliédrico que tiene. Me sorprende que no se tenga una consideración hacia una generación que fue la responsable de que el rumbo de la narrativa haya cambiado, porque fueron los introductores de todas estas técnicas foráneas que aquí no se contemplaban. Y todo gracias a la traducción y a la práctica literaria. Entonces, presencia ninguna, pues posibilidades todas y espero que se reivindiquen, por lo menos con los centenarios que vienen a continuación. No sé Pues sí, si la verdad es que es muy interesante que este libro pueda servir de motivación también, porque de la manera que está construido, que es una forma muy didáctica y muy asequible, para empezar ya es un estímulo para los lectores que sientan curiosidad por esta especie de generación que siendo tan pionera y de tanta trascendencia, pues sin embargo había quedado en la sombra y este libro pues en fin, al contrario, le pone de relieve, le da luz y es una investigación muy sólida. Yo dejo el coloquio abierto, pero no puedo resistir la tentación de esa relación del que nos decía el profesor González Couso, que iba a tocar un poquito la relación del cine con la literatura. Entonces, no sé si quiere apuntar alguna cosa sobre esto, porque claro, yo me pregunto, ¿qué tipo de cine se podía ver en la España de los años 50? Las películas que podían estar relacionadas con los argumentos de estas obras literarias, pues no sé qué repercusión, dónde se podían ver o qué relación, es decir, si de alguna manera para los lectores el cine era una motivación para ir a la literatura, para ir a leer los guiones o las fuentes de inspiración. Sí, quizás lo he reseñado poco, pero bueno, he dedicado un capítulo, que es el capítulo 10, que lo titulé Literatura de cine, por dos motivos. Bueno,
de la parte neorrealista y de la influencia, de cómo eso permeó la literatura, he comentado algo, y yo creo que es lo fundamental, ¿no? El cine neorrealista de los años 50. Antes comentaba que además el éxito de esas películas, una de ellas sobre todo, permitió a un actor, en este caso Fernán Gómez, a subvencionar, digamos, un premio tan importante y tan trascendente como fue el Café Gijón. Por lo tanto, eso nos revela también de el éxito de taquilla que podían tener esas películas, porque tenían pues el acierto de, como ocurrió en literatura, de dejar hablar a los personajes, de enseñar con su cámara lo que ocurría sin criticarlo, sin juzgar, pero el espectador pues asumía que eso que estaba ocurriendo pues no era lo deseado, ¿no? Era un modo de vida un poco, digamos, oscurecido por las penurias de la guerra y por la dictadura posterior. Pero hay algo al margen de esto, de la influencia, digo, del cine neorrealista, que era lo que veían. Hay que destacar que de la mayoría de las novelas de estos autores, pocos años después se hicieron guiones de cine también. Ellos mismos elaboraron guiones de cine sobre sus obras y sobre las obras de otros, ¿no? En esto también fue pionero Ignacio Aldecoa, que hizo ya en el año 54, que como dije era una fecha emblemática. Hizo ese guión titulado Cuatro Esquinas, ¿no? Donde aunaba la versión de varias obras. Quiero decir que ese lenguaje cinematográfico, que luego desarrollaron pues, profesionalmente otros autores, como dije antes, como Fernández Santos, estaba estrechamente relacionado con esta manera de narrar, del objetivo de la cámara, que desarrolló el realismo social, el neorrealismo, etcétera, que permitían no juzgar aparentemente, pero que estaban poniendo sobre la mesa ese propio juicio que es el de la realidad, que se deja ver por sí misma. Por lo tanto, cine neorrealista y también lenguaje cinematográfico de las novelas y elaboración de guiones sobre sus obras. Esto lo cuento en el capítulo 10 y me gusta que lo hayas preguntado porque quizá no me detuve tanto en ello. Sí. Pues muchas gracias, profesor. Vamos a abrir el coloquio a quienes nos siguen por Zoom o también tenemos a alguien en el público presencial que a lo mejor quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo de literatura, la verdad que sé poco. Pero sí que a Carmen Martín Gaite yo la veía en el Círculo de Bellas Artes cuando yo era estudiante y siempre estaba por allí y parecía una persona muy cercana y muy interesante. No sé. O sea, sí que me ha evocado un poco a mi juventud cuando íbamos al Círculo de Bellas Artes a tomar un café y la veías por ahí con su boina, su pelito blanco. Y sí que, bueno, el Caperucita de Manhattan, sí que viene yo a y no, que sí me parece muy interesante. Bueno, yo soy compañera de Oscar. Sí, ella es profesora. Bueno, me jubilé el año pasado y digo, ojo, pues la verdad que yo he dado un taller de educación emocional y me parece que todas estas cosas son muy interesantes porque también enlazan con el mundo de las emociones de una época, de una generación y un poco los simbolismos, las cosas los significantes que tenemos, ¿no? Que compartimos a ese nivel cultural. Entonces, la verdad que me ha picado el gusanillo del libro. Bueno, pues es buena señal, no solo por usted en cuanto profesora, sino por la posibilidad de alentar a los alumnos a que se acerquen también a una obra que la verdad se lee muy fácilmente y yo diría que es para todos los públicos. Tal vez eso es algo importante de destacar porque no hace falta tener un conocimiento previo, ni siquiera de historia de la literatura, ni de los autores a los que se refiere el libro, sino simplemente pues sentir curiosidad por la lectura. De todas formas, nuestros ponentes de esta tarde me imagino que tienen cosas que decir, así que es su turno. Sí, yo tengo, al hilo de las muchas interesantes aportaciones por parte de Óscar, de Maite, del autor, de David, hay piezas, ¿no? Es como si yo fuera sigo rellenando
una especie de puzzle biográfico mío, ¿no? De como decía antes, que a partir de la lectura de esta obra, además de los nombres que aparecen, incluso aquí sobre la marcha, y se lo quería decir a David, porque otra de las cosas que adquiere, digamos, a partir de leer en este libro, que adquiere su dimensión o que queda contextualizado correctamente, es que yo cuando era adolescente y jovencita, yo compraba mucho los libros de esa colección de radio televisión española Salvat y es otra pieza que estaba por ahí dispersa, ¿no? Está en mi biografía, pero ahora está contextualizado también mucho más y efectivamente he visto, cuando he ido leyendo, hay muchos prólogos de esas autoras y autores que hemos mencionado. Y otra pieza que adquiere también digamos, que llega a encajar en su puesto, es algo que ya siendo adulta, hace muchos años, una obra de teatro que a mí me encantó, me llamó muchísimo la atención. Eh, a ver, corregidme si me estoy equivocando. Creo que es de Alfonso Sastre, interpretada por Rafael Álvarez el Brujo, La Taberna Fantástica. A mí me impactó muchísimo. Bueno, el Brujo es un gran actor, fue en el Teatro Albéniz de Madrid, o sea, con lujo de medios, y creo que es, cuando yo la vi, por supuesto, me gustó mucho, me interesó, pero son todas estas piezas que leer este libro me permite, digamos, encajar y redondear, ¿no? En su significado. Bueno, el cine español intenta algo, claro, dentro de los límites y lo apuntas en el libro, ¿no? Sobre todo pues con Berlanga, pero claro, me da la impresión de que sí, puedes ver muchas cosas ahí, afinando mucho y reflexionando y viendo las películas más de una vez, ¿no? Pero creo que por cuestiones obvias, probablemente de falta de libertad, aunque la sorteaban bien la censura, los directores de los años 50 hacían lo mejor que podían y a mí me encanta toda la obra de Berlanga en esa época, pero es cierto que, claro, en Italia la libertad de creación que tiene, tanto en el guión, sobre todo en el guión, claro, y en lo que es el tema, porque Italia se convierte en una república liberal, con una constitución, con una democracia, y España en los años 50, pues bastante tienen con que no les prohíban los guiones, que no se los tache la censura de arriba abajo, que a mí incluso me sorprendía, hablando de otro tema, lo de la revista española, yo pensaba, anda, ¿no les censuraban? Y ese nombre de revista española me planteaba yo para mí en plan un poco paranoico. Es un poco como para encubrir, eludir de qué va la cosa por ahí dentro. Porque claro, revista española pues es suficientemente aceptable, ¿no? Como título en 1950 y poco en el panorama que había en España, ¿no? Y yo creo que, bueno, sí que hay eh, mucho y bueno en el hacer de los guiones y de los directores españoles de esa época, pero un poco también como que hay siempre como ciertos momentos más de comedia o de elemento incluso un poco humorístico. No sé si lo disfrazaban también. A mí me parece que el neorrealismo italiano en algunas de sus obras, que algunas nombres ahí, son más crudas. Me parecen, ¿eh? Me parecen más crudas. Es decir, ahora nosotros las obras españolas las podemos ver en toda su crudeza, le podemos dar una mirada efectivamente
Pero claro, por muy crudo que sea, es que bienvenido Mr. Marshall, es que no te partes de risa, ¿no? O en otras cosas así. No sé cómo lo ve David esto que estoy comentando, pero para mí el neorrealismo italiano es como mucho más sobrecogedor en cine, no estoy hablando de literatura. Y quizás hablando de literatura, esa crudeza entorne más con el tremendismo, ¿no? Que inauguraba Cela en los primeros años 40 y eso sí. Sí, ese humorismo y esa parte, bueno, ya que citas Bienvenido Mr. Marshall, claro, esa quizás la incursión de folclóricas como era Lolita Sevilla en esa interpretación, bueno, pues auspiciaba que el régimen recibiese eso como si no se estuviera criticando nada, cuando lo que se estaba diciendo era que una serie de personas mucho más, se entendía mucho más avanzadas que nosotras, pasaban por ahí de largo por el pueblo de Villar del Río que a nadie le interesaba. Y luego también hay, bueno, aquí hay que hablar destacar un poco la figura de Rafael Azcona, ¿no? Que también en el libro, pero como no, bueno, pues importaba más en el guión cinematográfico, en esa novela también que tiene mucho que ver con el neorrealismo, que se tituló El Pico, ¿no? Que él mismo subtitulaba como, existe la película, se hizo la película casi al mismo tiempo, yo creo que es casi esa novela es un guión de cine, que él mismo tituló como inaugurando un nuevo género, novela de inquilinato, ¿no? Como si fuese un género nuevo, un poco esa medio en broma, medio en serio, como hacían los autores de La Codorniz, de Miguel Miura. Bueno, es que está un poco, claro, es una mezcla también poliédrica, la asimilación de lo realista y de lo neorrealista, ¿no? Y luego, que comentabas, lo de revista española, si no les censuraban. Bueno, hay que tener en cuenta que estos autores y autoras jóvenes en ese momento estaban muy bien amparados, como lo diría, no permitidos por el régimen, pero claro, el padre de Rafael Sánchez Ferlosio, pongamos por caso, era el filósofo falangista Rafael Sánchez Mazas. Entonces, todo este entorno propiciaba que si ellos daban el visto bueno a cualquier publicación, pues a nadie le interesaba porque venía refrendada por esta gente. Lo que pasa que, bueno, esta juventud se estaba rebelando dentro de los permisos legales del régimen y se amparaban en eso. Entonces, claro que decían, hay muchas cosas que no las podía publicar cualquiera, pero estaban refrendados por gente afín al régimen, aunque ellos no compartieran eso. Bueno, quizás eso ocurriese con muchos directores de cine también, porque estamos hablando de que los personajes del mundo de la cultura que no se exiliaron, pues es porque pudieron quedarse y tuvieron la libertad de publicar o de hacer películas que si fueran otro tipo de personas o vinieran de otras familias probablemente no hubiesen tenido esa oportunidad. En la cárcel directamente. Yo creo que eso lo explica. Tenemos aquí, hay un comentario de la profesora Karima Buenlal que dice, la obra Irse de casa de Carmen Martín Gaite me fue muy útil en mi tesis, de la que he extraído ejemplos de verbos, entre otras cosas. Yo sé que también está con nosotros la profesora Susana Maceira desde Buenos Aires y aunque nos ha enviado un mensaje escrito, pero me gustaría oír su voz porque no me queda muy claro en el mensaje su comentario. Yo quería lanzarle una pregunta también, si nos puede escuchar, es si en Argentina, por ejemplo, estos autores de los que estamos hablando, de la generación del medio siglo, de los años 50, pues si han tenido alguna repercusión o algún eco, y al mismo tiempo que nos aclare el comentario que nos ha hecho por escrito. ¿Nos escucha, profesora Susana Maceira? Sí, las Sí. escucho. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, Vale, pues, primero quería felicitarlos a los exponentes y al profesor Couso por su excelente conferencia. Y yo soy hija de la inmigración gallega en Buenos Aires y por supuesto nos hemos enriquecido con autores que han emigrado, como Rafael Alberti, mi padrino, que santanderino, que también conoció a Federico García Lorca, y tantos otros que venían a representar obras de teatro, con Lola Membrives en La Malquerida, es decir, Buenos Aires se enriqueció con esa inmigración
de intelectuales, escritores y por supuesto también los grandes periodos de los 40, los 50, porque yo hago el comentario porque la única que nací aquí en Buenos Aires fui yo en la década de los 50, pero mi abuelita cuando emigró en los 30, antes de la República, lógicamente no sabía ni leer ni escribir. Y mi madre, que la perdí ahora ya con sus 100 añitos hace unos meses, me comentaba que ella es de un pueblo de Orense, a 20 kilómetros de la ciudad, y recién con la República vinieron maestras y maestros a los pueblos rurales. O sea que ella aprendió a leer y a escribir gracias a la República que manda a todos las zonas rurales maestros y maestras. Es decir, que afortunadamente en Buenos Aires conocimos a grandes escritores, literatos y lógicamente también las películas llegaban a Buenos Aires, pero claro, sin ninguna crítica que podía ser funesta para todos ellos. Es decir que Rafael Alberti vivió aquí en la Argentina más de 20 años y me acuerdo que mi padrino me decía de Federico que no volviera porque ya había peligro con la República. Y eso siempre me acuerdo porque también mi padrino era escritor y siempre se reunían en tertulias para hacer los comentarios. Entonces, bueno, eso, la pregunta era que, fíjese que yo fui, antes de que muriera Franco, con una beca, y mis primos que viven ahí cerca de Vigo, ninguno pudo estudiar ni secundaria ni universidad. En cambio, afortunadamente yo, que la universidad era libre y gratuita, lo pude hacer, porque esta Argentina siempre valoró la educación y la cultura. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Susana Maceira. El profesor Óscar Sobral seguro que tiene algo que comentar. Sí, bueno, yo quería también mencionar, en el libro se habla mucho de eso, que muestra el lado más humano de los autores, ¿no? Las relaciones entre ellos, la amistad, continuamente se habla de la amistad que había entre ellos y, bueno, cómo se apoyaron, se patrocinaron unos a otros. Es importante lo que ha dicho David también, claro, de sus familias. Obviamente, ellos, aparte de apoyarse entre ellos, pero venían de familias, pues eso, que también les permitían cierto margen, pero sí que creo que también alguno sufrió algo de censura, yo creo, algo me pareció ver por ahí, pero vamos, que tienen el valor eso de haber abierto camino. En aquel momento pues hicieron lo que se podía hacer, ¿no? Y aprovecharon su circunstancia. Y muy interesante eso, la vida nocturna que se muestra de los sitios donde tomaban vino, hablaban unos con otros, la importancia de la conversación, ese viaje o más de un viaje a Salamanca, creo, porque, claro, habían estudiado allí, ¿no? En la Universidad de Salamanca, por ejemplo, Aldecoa, Carmen Martín Gaite, y luego cuando volvieron a Madrid, luego hicieron un viaje allí con Ana María Matute, me parece, pues todo eso sí muestra, pues eso, el lado más así personal, biográfico, aparte de lo que son las obras. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, un detalle que no me había quedado yo con él en una primera lectura, que se menciona también de todas esas pensiones y pues una en la calle San Marcos 41, Ignacio Aldecoa compartió allí pensión con autores del postismo, Carlos Edmundo de Ori, que es otra, claro, es diferente un poco a esto, esta suma de todos los ismos, ¿no? El surrealismo y tal, pues como que fue el último coletazo de todos esos vanguardismos de los años 20 y 30. Y Sánchez Albornoz, Américo Castro, mira, me olvidé de ellos, de los historiadores. Muchas gracias, profesora. Y nada, pues la pensión Garde, ¿no? Me parece que es
Muy curioso eso, sí, sí. O sea que también el libro enlaza como va por ahí, estableciendo como vínculos con otros grupos de autores que puede despertar el interés también de mucha gente. Pues muchas Luego gracias. ahí están, perdón, ya que lo dice Óscar, ahí están también las lecturas personales o las preferencias personales de cada uno de ellos, ¿no? Porque yo hablo de ellos como grupo, pero claro, son todos individuos, cada uno pues tiene sus preferencias. Hay escritores, como tú dices, Carlos, El mundo de Ori, que es muy interesante también reivindicarlo, y quizá mucho menos conocido, que lo reivindica mucho Martín Gaite, José María de Quinto, o Mairata Ovisedo también. Bueno, quiero decir que hay una serie de nombres que sí que, bueno, si decimos que estos no pasan por los libros de texto, los que acabo de nombrar ni se les espera. Claro, claro, ahí ya. Pero bueno, que es un mundo de sugerencias también, que esto es más complejo que un grupo en una ciudad que mantuvieron amistades, etcétera. Es algo mucho más rico que todo eso. Pero bueno, que sirva como muestra. En el libro eso es importante, es valioso, eso, la cantidad de sugerencias que hay, de conexiones que se establecen. Pues la verdad que a nosotros ya en los pocos minutos que nos quedan, solo nos resta decir que yo creo que se han expuesto suficientes sugerencias, por supuesto, por parte del autor, a quien en primer lugar hay que agradecerle que haya escrito un libro de esta calidad y al mismo tiempo tan accesible, tan didáctico, tan informativo y tan importante para disfrutar de la lectura aprendiendo. Eso en primer lugar. Luego agradecer, por supuesto, las intervenciones de los profesores que nos han acompañado hoy, profesora Carmen Campuzano, profesor Oscar Sobral. Por supuesto, el texto también muy interesante y muy sugerente de introducción de la periodista Maite Martín, que me consta que le hubiera encantado poder estar con nosotros hoy aquí, al menos virtualmente, no ha sido posible, pero su texto sugestivo nos ha servido de introducción y motivación para seguir adelante en una exposición que, como además queda colgada en los espacios de Diwan, pues se podrá consultar en diferido. Entonces, lo único, pues nos queda en un minuto, le dejamos la palabra al autor, al profesor González Couso, y ya pues cerramos esta sesión. Muchas gracias a todos, al público también, que ha